Y 21 minutos, vamos a quedarnos tal y como marca esta sintonía y como es habitual cada miércoles en este horario con nuestra Escuela de Salud. Por cierto que si nos vienen siguiendo desde el arranque de la mañana, les comentamos que uno de los focos de atención que teníamos previsto en principio hoy abordar es el del ámbito educativo. Vamos a trasladar esas entrevistas para los próximos días, puesto que mandaba la última hora sobre distintas novedades que hemos ido abordando, y puesto que, pues ya hemos sabido, finalizaba esa videoconferencia de los distintos directores de la provincia, junto al Servicio de Inspección de Educación, como decimos, en la provincia de Cádiz, y no ha habido novedades, según nos comentan, resaltables, puesto que también se está pendientes, lógicamente también, de lo que se vaya a decidir en ese encuentro también online que están manteniendo la ministra de Educación con los responsables de cada comunidad autónoma en el ámbito educativo, con temas sobre la mesa muy importantes sobre si se van a retomar las clases finalmente en las próximas semanas o ya este curso, no habrá regreso al cole, cómo se va a realizar la evaluación en este tercer trimestre que estamos comenzando. Muchísimos temas, como pueden imaginar, de importancia para lo que son nuestros pequeños, para lo que es el ámbito escolar, y como se está pendiente de también esa reunión. Iremos esperando novedades las próximas horas y ya decimos, en las próximas jornadas retomaremos este foco de atención informativa, haciendo balance de lo que era la segunda evaluación y viendo hacia lo que es el tercer trimestre que está comenzando. De hecho, esta semana, como les decimos, en algunos institutos se van a entregar las notas correspondientes a lo que ha sido el segundo trimestre. Dejamos ese tema, por tanto, para estos próximos días, y lo dicho, nos metemos ya de lleno en nuestra Escuela de Salud. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro colaborador habitual, protagonista desde luego de este espacio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido como siempre, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique, en este miércoles lluvioso. Bueno, ahora está descampado un poquito, pero en fin, que nos obliga a estar en casa junto con el confinamiento que también nos obliga. Y lo cierto es que, por supuesto, en este espacio, en el día de hoy, de nuevo, el coronavirus, esta crisis va a centrar nuestra atención desde un punto de vista genérico a nivel nacional o mundial incluso, pero también lo vamos a abordar desde un punto de vista local. Y Antonio, la verdad es que estaba viendo por aquí las últimas noticias sobre lo que son los datos de esta última jornada. Parece que se sigue, evidentemente los datos son trágicos, son increíbles, cuando estamos hablando de todavía más de 500 fallecidos desde hace ya muchos días, ¿no? Pero es cierto, ¿no?, que dentro de esos datos que son terribles, es verdad, ¿no?, que parece que vamos viendo el descenso en la curva. Ayer, nada menos que eran 523 los fallecidos, pero parece que se sigue en esa tendencia de los últimos días, que ojalá se haga más importante y veamos un descenso incluso más pronunciado en los próximos días. Pues sí, esta mañana temprano, cuando estaba viendo los datos que la prensa reflejaba desde ayer, porque todavía los datos de la fecha de hoy 15 a mediodía, por supuesto no estaban, era por la mañana temprano, pues esta mañana había 18.000 muertos, 18.056 fallecidos desde que comenzó la epidemia. Pero es que ahora, a las 12, ahora son las 12:25, pues los últimos datos son que hay 523 muertos más, fallecidos más, por esto, es decir, es escalofriante. Escuché que esto era semejante a más o menos los fallecidos que había si dos aviones chocaran en pleno vuelo y fallecieran todos, cada día.
Es decir, que si cada día nos dicen que 2 aviones han chocado y han muerto todos, un escándalo, pues esto es lo que está ocurriendo. Es decir, que esta comparación pues pone los pelos de punta. Y la verdad, en fin, parece ser que ya está estabilizada la meseta, que está, y esperemos que esto ya lo que hace falta es que vaya cuesta abajo lo más rápidamente y lo más pendiente posible. Porque si bien es cierto que ese último dato, decimos de hace apenas horas, unos minutos, apunta que la cifra de fallecidos diarios ha caído ligeramente hasta 523, pues ha habido un repunte en cuanto a contagios, un repunte del 3%, había sido menor en la jornada anterior. Lo que está claro es que todavía parece que estamos, como tú decías, en esa meseta y lo que hace falta es coger ya la bajada, ¿no?, de forma importante, que es lo que todos esperamos en estos próximos días. Sí, y lo que pasa es que todo el mundo tiene dudas, yo creo, por lo que escucho y veo a través de los medios de comunicación, que las propias autoridades sanitarias tienen dudas todavía de cómo implantar la vuelta a la normalidad, porque el problema está en que todavía hay muchísimas personas que están infectando, que pues yo puedo ser una de ellas perfectamente, cualquiera puede ser una persona que sin saberlo estamos infectando, porque como estamos bien, no tenemos molestias, o a lo mejor tenemos un poquito de tos, de congestión nasal, que atribuimos a la alergia propia de esta época primaveral, pues, y a lo mejor estamos infectando. Y como no se nos hacen análisis o no se hacen los análisis que todos quisiéramos, pues entonces hay un miedo a que esto llegue un momento en que tengamos que salir a la calle, porque así no está toda la vida, y estemos en un ambiente que no sabemos si ponernos un traje de buzo o de astronauta como vemos en la televisión, o simplemente la mascarilla nos protege, o en fin, o qué gravedad exacta realmente tiene esto, o si las pruebas, los test que dicen que nos van a hacer o que se van a hacer ya o se están haciendo ya a ciertos grupos tienen exactamente una exactitud que nos garantice que ya hemos padecido la enfermedad o que no la tenemos. En fin, todavía quedan muchas dudas y si quiere pues vamos a ir contestando poquito a poco algunas de estas dudas. Recordamos además que los oyentes nos pueden ir trasladando, como siempre, sus sugerencias, sus preguntas sobre este o otras cuestiones. Principalmente es el gran foco de atención, está claro, desde hace ya tiempo, durante todas estas semanas. Y en ese sentido, Antonio, ¿qué, por ejemplo, podríamos precisar dentro del ámbito nacional que te gusta, antes de pasar al ámbito más local? No sé si hay algo que lo que quieras incidir. Sí, quería incidir una cosa que me ha llamado mucho la atención, que salió en la prensa hace pocos días, salió casi ya, fue el mes pasado, en donde se nos decía que la Junta de Andalucía disponía de una cantidad de test que estaban haciendo 2.000 test diarios. Esto fue hace un mes, se estaban haciendo 2.000 test diarios y pues ha pasado un mes y se supone que ya habrán hecho 60.000. 30 días por 2.000 diarios, pues serían 60.000, pero los resultados no los encuentro por ningún lado. En ningún lado de la prensa se reflejan estos resultados. También a nivel autonómico podemos decir que la prensa sale que ya se están repartiendo o haciendo test rápido en las residencias de mayores, de tal manera que se han repartido 90.000 test a los distritos sanitarios encargados de realizar esta prueba para hacérsela a los residentes y a los profesionales de las residencias de mayores. En el caso concreto de Cádiz le corresponden 10.800. Esto es algo que, la verdad, después de tanto tiempo que estamos viendo con unas cifras tan dramáticas, parece que llega bastante tarde porque lo primero que hay que hacer es, ante una epidemia de estas características, que no podemos decir que ya nos ha cogido de sorpresa, nos habrá cogido de sorpresa a lo mejor en enero o a principios de febrero, pero ya llevamos bastante tiempo con esta alarma, y que al cabo de este tiempo se hagan estos test cuando deberían estar hechos desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque estos test nos permiten saber quiénes son aquellas personas que están contagiadas por el virus, del coronavirus, y aunque no tenga síntomas, y separarlas del resto, especialmente en las residencias donde las personas están muy agrupadas, están a lo mejor en un salón viendo la televisión, haciendo actividades unos juntos a otros, pero son personas
que en gran parte tienen muchas patologías, diabetes, hipertensión, padecen de corazón o Alzheimer, en fin, y además la edad. Entonces son personas de mucho riesgo porque tienen las defensas bajas. Entonces, a estas personas deberían haber hecho los test de forma prioritaria y hace ya mucho tiempo. Pero de igual manera, tenían que haberlo hecho a todos los sanitarios. Es decir, enfermeros, auxiliares de clínica, médicos, limpiadoras, todo, conductores de ambulancia, todas aquellas personas que trabajan en un centro de salud, radiólogos, porque basta que una de estas personas sea asintomática pero esté transmitiendo el virus, en un centro de salud acuden diariamente muchísimas personas. Desde que antes de que en el centro de salud se tomaran medidas especiales contra el coronavirus, a través de las llamadas telefónicas, de pasar los pacientes que tienen síntomas respiratorios hacia un lado y los que no por otro, pues antes el médico tenía una media de 50 citas diarias, médico de familia. Si hay 10 médicos de familia, como aquí en Ubrique hay 11, eran una media de unos 500 personas. Basta con que hubiera un solo médico, por ejemplo, que hubiera estado sin síntomas o con síntomas leves, para que hubiera transmitido el virus a montones de personas, y personas, muchas de ellas enfermas. Hablo de Ubrique porque es donde vivimos, pero no puedo hablar de Madrid, que de Lebriga, que de Cádiz, que de Villamartín, es decir, es por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que estos test tenían que haberse hecho de forma prioritaria y masiva a todas las personas de residencias, a todas las personas que tratan con enfermos, hospitales, centros de salud y demás, y yo creo que han llegado un poquito tarde, pero en fin, más vale tarde que nunca. Otro de los aspectos, ¿no?, que querías destacar es la incorporación, ¿no?, al menos eso se prevé desde la Junta de Andalucía, de más de 7.000 sanitarios más y llegar hasta las 26.000 camas hospitalarias. Sí, esto no se sabía exactamente cómo iba a evolucionar en Andalucía, porque ya te digo, si lo hubieran hecho, simplemente, Juan Carlos, hay que tener presente que actualmente en toda España, la última noticia que yo vi, no recuerdo exactamente, pero eran más de 20.000 sanitarios que estaban en cuarentena o que habían pasado a la enfermedad. Es decir, perdón, que habían pasado a la enfermedad, no, o estaban infectados. 20.000 sanitarios. Es decir, que están aislados en sus casas, pero estos 20.000 sanitarios son sanitarios de centros de salud, son de residencias, son de hospitales, que han estado en contacto con personas enfermas de otro tipo. Y entonces significa que, ¿quién nos dice que en los pueblos no ha habido médicos, enfermeros, auxiliares que han sido positivos? Y como no se le ha hecho análisis, pues sabe Dios los que habrán asintomáticos de personas por la calle o en sus casas confinados y que no lo saben. Entonces, y las fuentes de infección, lo más curioso, ellos digo, precisamente quienes tienen que cuidar, que son los sanitarios, son ellos los primeros, muchas veces los primeros infectados, porque en proporción es enorme. España es escandaloso el número de sanitarios infectados. Es decir, ¿y por qué están infectados? Porque alguien se la ha pegado a ellos antes. Como no tenían mascarillas, no tenían antes, hasta hace poco tiempo estaban desarmados, pues ellos contraían la enfermedad y después la transmitían. Es decir, esto es una situación que, ya digo, en Ubrique no lo sé exactamente, yo no puedo concretar en Ubrique porque no hay datos, yo por lo menos no los tengo, no sé si Radio Ubrique lo habrán facilitado alguno, no lo creo, pero que es un dato que simplemente por lo que nos dicen la autoridad sanitaria, pues es escandaloso que haya 20.000 sanitarios infectados, con lo que eso supone de posibles focos de infección. Es decir, que estas mascarillas que están llegando ahora también es otro lío, porque si nos dicen que solamente se pueden tener 4 horas puestas y después hay que tirarlas, tenemos que llevar una colección de mascarillas de bolso, ¿no? O llevar pacuto con un montón de para irlas cambiando, que es otra historia, cuando todavía no la hay suficiente en la farmacia, dice que la van a ver, pero en fin, estas cosas crean un poco de incertidumbre en la población y yo creo que debería haber más transparencia. Pero yo, por lo que tengo entendido, a través de los medios de comunicación, hasta a los propios medios de comunicación no les llega información suficiente para ellos transmitirla. No sé cómo están aquí en Radio Ubrique. No contamos con datos que lo hemos solicitado, evidentemente, y bueno, un ejemplo es, por ejemplo, los test realizados, ¿no?, la residencia de ancianos, pero
insistimos en que la Junta lo que nos indica es que por la Ley de Protección de Datos, pues no nos puede facilitar esos datos, y es algo que además se extiende a otros ámbitos cuando se trata de conocer números de contagiados o resultados de test realizados. Bueno, yo no me he leído, porque además empecé a leerlo una vez y era muy farragoso, la Ley de Protección de Datos, pero yo supongo que la Ley de Protección de Datos se referirá a que tú no puedes dar datos personales de nadie, es decir, nombre, apellido, carnet de identidad, o domicilio, o teléfono, cosas así que puede identificar a una persona, pero lo que son datos genéricos que no permiten identificar concretamente a nadie, eso supongo que lo dan, porque entonces no dirían que en España todos los años fallecen, que digo yo, 1000 y pico de accidentes de tráfico, pues sería atentado a la protección de datos, porque no se puede decir nombre y apellido, pero los datos sí se podrían dar, no sé yo cómo está esa ley concretamente, sí, supongo que será así, ¿no? Porque lo que se pide son datos estadísticos, lógicamente, no se pide el dato concreto privado de nadie, por supuesto. Pero bueno, esa es la situación. Mi opinión, Juan Carlos, que esto es para evitar alarmas. Es decir, yo a lo mejor quiero pensar que no quieren dar estos datos para no alarmar a la población, porque se puede hacer muchas interpretaciones. Pero lo que dijimos hace ya varios meses, a principios de no sé si tú te acordarás, a principios de esta pandemia, que es lo que están diciendo todos, y además ya lo decían entonces, que esta epidemia la van a pasar casi todos, porque hasta que no haya una inmunidad de rebaño, que si quieres después comentamos en qué consiste la inmunidad de rebaño o la inmunidad de grupo, pues lo vamos a pasar el 70% de la población, y hasta ahora, según dicen, registrados hay 170.000 o 160.000, todavía quedan 47 millones o 46 millones de personas que no lo han pasado, es decir, que porque están en su casa, y quizás muchos lo van a pasar, pero muchísimo en los meses siguientes. Esta situación no puede estar así, y entonces ya desde un principio decía que esto es lo que se pretende, es que no sea un pico como el que ha surgido, que colapse los hospitales, sino que vaya surgiendo poquito a poco, para que dé tiempo a que las consultas médicas, los hospitales no se abarroten, sino que vayan tratando y atendiendo a estas personas poco a poco. Lo que pasa es que en España no se ha podido conseguir. Ha habido unos picos que ha sido de los mayores mundiales y no ha sobrepasado, ¿no? Pero que tampoco el alarmismo, no sé yo, hay que decir a las personas que esto en la mayor parte de las ocasiones es leve o asintomático, y que hay un tanto por ciento que hay que cuidar y que hay que mantener unas medidas de aislamiento, de lavado de manos, en fin, de una serie de precauciones fundamentales para evitar picos, pero que lo vamos a pasar la mayoría, porque la vacuna, según nos dicen, hasta dentro de un año, hasta primero del año próximo más o menos, o un poco más, no hay vacuna, y medicamentos no hay todavía nada contrastado realmente eficaz. Se están ensayando, pero todavía no hay medicamento que ataje la enfermedad. Así que yo creo que este alarmismo quizás sea más alarma, está desinformado, que es cuando aparecen los bulos. Efectivamente, y lo cierto es que, bueno, sobre lo que decías, ¿no?, de la expansión del virus, desde el momento en el que un virus no da la cara en muchos casos, como parece en el porcentaje mayor, ¿no?, es asintomático. A partir de ahí es que es muy complicado luchar. Se puede hacer lo máximo posible, evidentemente, para prevenir, pero si no se puede detectar por síntomas, pues está claro que es muy fácil que además se contagie y prácticamente pueda llegar a un porcentaje muy alto de la población, ¿no? Es que lo vamos a pasar la mayoría, ¿eh? Si no lo hemos pasado ya, ¿eh? Si no lo hemos pasado ya, es decir, que yo pondría la mano de fuego, en una opinión personal, que muchas personas de los que estábamos aquí en Ubrique hemos pasado la infección sin darnos cuenta, sin síntomas o con un leve resfriado, y que hay otro porcentaje bastante amplio, bastante grande de personas actualmente en Ubrique, en mi opinión, pero lo mismo en Ubrique como en Madrid, o como en Trebujena, que actualmente están soltando virus y están en sus casas con su familia y no lo saben. Y a lo mejor están tratando con personas mayores, diabéticas, hipertensos, porque lo están cuidando, o porque viven en el piso de abajo y van a verla, y a lo mejor no tienen síntomas y están soltando los virus. Es decir que, pero claro, como no se hacen análisis general, pues está eso ahí escondido, pero esto cuando ve la cara de todas las personas que han pasado la infección, porque hay que recordar una cosa, lo hemos dicho varias veces, pero es bueno recordarlo brevemente, que una cosa es la infección y otra la enfermedad.
Infección, recordemos, es cuando el virus ha penetrado en nuestro cuerpo, ya sea porque alguien ha tosido o al hablar la gotita ha llegado hasta nosotros sin protección, o porque hemos tocado algún objeto que esté contaminado y no hemos llevado la mano a la boca o a los ojos, porque se transmite a través de la boca o de la mucosa ocular del ojo. Pues bien, y entonces, ¿qué ocurre? Que nos estamos contaminando y no lo sabemos, y no podemos saberlo porque no nos hacemos análisis, ni podemos, y yo creo, por lo que me entendí ayer, que ya ni siquiera puedes ir tú a una farmacia ni aunque lo pague, aunque tú te coste el análisis, aunque te gastes 150 euros en un análisis, no te lo puedo hacer porque lo han centralizado todo, que en mi opinión en fin, en parte está bien, pero en parte yo creo que esto debería, tener otra historia. Pero lo que me voy a referir, que nosotros podemos estar infectados y no lo sabemos, por mucho que estemos en nuestras casas. Por eso... Sí, nuestras casas lo que pasa es que vamos a pasar la enfermedad o el periodo de esta infección. Y enfermedad es cuando aparecen los síntomas. Una cosa, infección, que es que tenemos el virus y podemos transmitirlo, podemos contagiar. Y otro es que tengamos síntomas de dolor de cabeza, de fiebre, de ahogo, en fin, cosas propias ya de una enfermedad, ¿no? Los síntomas. Y eso se llama enfermedad. Y también es contagiosa, por supuesto. Es contagiosa las dos. Y las dos, una vez que en fin, ha pasado un tiempo, si no se ha muerto uno, pues los dos terminan con defensa durante mucho tiempo. No se sabe si será durante 8 meses, durante un año, durante 2 años, pero en fin, ya la persona que ha pasado la enfermedad ya tiene defensas. Ya sea que haya pasado la enfermedad o que haya pasado la infección sin síntomas. Pero nadie sabe si ha pasado la infección sin síntomas hasta que no se haga el test. Que si quieres después comentamos los tipos de test. Sí, si te parece te voy a preguntar precisamente por eso, pero ya que comentabas la otra cuestión, ¿cuándo se puede decir que un paciente está curado? Definitivamente, hemos hablado de la infección, después de la enfermedad, ¿cuándo estaría un paciente curado? Cuando todos los test dan negativos. Ahora explicar, es decir, hay 2 tipos de test fundamentales. Uno que te indica que hay un test que se llama PCR. Sí, si te parece aprovechamos famoso, y lo vamos comentando ya. Sí, ya lo voy comentando. El PCR es este que vemos en televisión, que le meten como un algodoncito, un palito con un algodón por la nariz o le sacan muestras de la garganta. Un algodón en un palito y ese es el mejor. Ese es el que determina, saca un poquito de mucosidad de la nariz o de la boca, y al analizarlo tarda unas 4 horas, además necesita un laboratorio especial, no se puede hacer aquí en Ubrique, por ejemplo, hay que mandarlo fuera a un laboratorio especial, es complicado, tarda unas 4 horas, y de ahí a que tú te manden el resultado, porque habrá cola, pues tardarán 2 o 3 días, es decir, sabes tú el resultado. Pues bien, ese PCR mira si está el virus, la sustancia que compone el virus, es decir, que ese no falla. Si a ti te dicen que tú tienes el PCR positivo, es que está infectado. Ese no falla. Hay veces que da negativo, que no está infectado, pero es raro, es decir, son algunas ocasiones en que lo hemos cogido demasiado pronto y todavía hay pocos virus en nuestro cuerpo, no se han reproducido. Y entonces tú dices, mira, esta persona tiene los síntomas, tiene fiebre, tiene ahogo, y además está en contacto con alguien que estaba infectado, esto va a ser positivo, pues nada, pues da negativo. Y es porque todavía lo hemos cogido demasiado pronto, el mismo día o al día siguiente, o por lo que sea, no está reproducido mucho, y entonces bueno, pues lo que vamos a hacer es repetírselo dentro de 2 o 3 días, que son aquellos casos que son negativos o falsos negativos, y a los 2 o 3 días ya da positivo, porque ya el virus se ha replicado, se ha reproducido y ya hay suficiente virus para dar positivo. Pero este es el mejor test, el que te meten el palito en la nariz o en la boca y te lo analizan. Pero es complicado, hay que mandarlo fuera, tardar 2 o 3 días en saber resultados, 4 horas en hacerlo, en fin. Y después hay unos test que son los test rápidos. Los test rápidos, esto en 15 minutos te puede decir si estás infectado o si ha pasado la enfermedad. Y dice, bueno, entonces esos test rápidos, ¿esos son los que se hacen en la sangre? Pues sí, esto en una gotita de sangre del dedo, como cuando se hace uno el análisis para el azúcar, pues igual, un pinchacito en el dedo, te sacan una gotita de sangre y la analizan. Y dice, bueno, ¿y ahí qué es lo que ven? ¿Eso qué es lo que hace? Pues lo que hace es, recordemos que cuando el microbio entra en nuestro cuerpo, nosotros fabricamos defensas. Ya sea, por ejemplo, la vacuna de la gripe, nos dan la inyección de la gripe, ¿para qué? Para que fabriquemos defensas.
Pero estas defensas siempre hemos dicho que no están al día siguiente fabricadas. Eso necesita un tiempo, lo vamos fabricando poquito a poco, y en la gripe, en el caso de la gripe, al cabo de 15 días, 10 o 15 días, pues ya tenemos defensas contra la gripe. Pues bien, aquí, en el caso del coronavirus, cuando entra el microbio, nosotros fabricamos defensas. Unos más, otros menos, depende de la edad, en fin, otras cosas. Y entonces, a partir del cuarto, quinto o sexto día, de 4 a 6 días, ya aparecen las defensas en el análisis. Si yo me hago un análisis a los 5 o 6 días de haber estado en contacto con el virus, aparece positivo en el análisis. Este análisis es de anticuerpos, analiza la defensa que se llaman anticuerpos M, la letra M de Mallorca, M. Estos anticuerpos M aparecen a los 5 días y nos indican que estamos infectados, que hemos contraído el microbio y que podemos infectar. Estamos infectados y podemos infectar aunque no tengamos síntomas. ¿Qué significa? Que si yo voy a una empresa, por ejemplo, yo estoy trabajando aquí en Ubrique, por poner un ejemplo, en una empresa, y me dicen que ha dado positivo este análisis de la sangre en el dedo, y se ha dado positivo, y usted está infectando. Pues usted vaya a la mutua, por ejemplo, y allí ya le dirán que tiene que estar aislado en su casa, en una habitación, en fin, una serie de cosas, y que no puede trabajar, le dan la baja. Ese es uno de los resultados que puede dar los análisis que se hacen en las empresas, por ejemplo. Pero también puede dar otro tipo de análisis, que pasado un tiempo, nuestro cuerpo va fabricando todavía más defensa, y empieza a fabricar otra clase de defensa, aproximadamente a los 10 o 14 días de estar en contacto con el virus, y produce otro tipo de anticuerpo, que también nos defiende. Pero este anticuerpo que aparece ahora, no va a defender ya durante un montón de meses. Esta es la vacuna ya, realmente. ¿Qué significa? Que si ese anticuerpo sale en el análisis, significa que yo ya llevo varios días infectado, y que si es suficientemente cantidad, significa que yo ya he pasado la enfermedad y que tengo defensa. Y si usted ha pasado la enfermedad y está curado. Sí, hombre, si yo no he tenido ninguna molestia, o ya simplemente tenía un poquillo de agüilla por la nariz, o me ha picado los ojos, pues eso era seguramente. Usted ha pasado sin saberlo, y usted está curado, y usted puede trabajar, porque usted ya tiene defensas, y usted, aunque se ponga en contacto con una persona infectada, su cuerpo va a matar al virus. Así que usted es como si se hubiera puesto la vacuna, usted sí puede trabajar. Pues pero, ¿y qué ocurre con la persona que se fue a su casa porque le dijo la mutua que estaba infectado? ¿Cuándo está curado esta persona? Pues esta persona está curada cuando le hagamos otro análisis y veamos que la primer anticuerpo que tuvo ya no lo tiene. El que sale primero ya se ha disminuido, pero sí ha aparecido el segundo. El segundo anticuerpo es el que estaba con ese. Oye, ya tú has dado negativo. Has dado negativo al anticuerpo aquel que tú tenías, que indicaba infección, pero ya tienes el anticuerpo que te defiende durante un montón de meses, durante un año, durante 2, todavía no se sabe el tiempo que va a durar eso, pero durante bastante tiempo sí, tú puedes trabajar. Entonces, esa persona está curada. Pero si queda duda, para mayor satisfacción, se hace también el de la nariz. En algunos casos es necesario hacer también, pues, si está dudoso, y se toma la prueba de la nariz, que da el PCR, y si ese da negativo también, ya es seguro que estás curado, porque tienes el anticuerpo primero que te salió, también el de la nariz, y además tienes el de la vacuna, así que ya estás curado. Es complicado decirlo así a través de la radio, porque son muchos datos, pero es que esa es la única manera. Y también hay otra posibilidad. Hay una posibilidad de que una persona se haga el pinchacito en el dedo, que es que se suele hacer en la empresa, de anticuerpos, y dé negativo. Dice, bueno, hay dos interpretaciones entonces. Dice, usted no ha tenido contacto con el virus, porque si usted hubiera tenido contacto con el virus, alguno habría salido positivo. Luego usted, hasta ahora, yo no sé dentro de media hora, pero hasta ahora no ha tenido usted contacto con el virus. Y si no ha tenido contacto con el virus, no puede infectar a nadie, porque usted no está infectado. Esa es una interpretación. Pero hay otra, que es, mire usted ahora mismo, aquí da que parece ser que usted no ha tenido contacto con el virus. Pero recordemos que tardan 4, 5, 6 días en que aparezcan los anticuerpos, si ha tenido contacto. Puede ser que tenga
usted en el periodo de estos primeros 4 días, y a lo mejor dentro de 3 o 4 días de positivo, porque a lo mejor usted se infectó ayer o antes de ayer o hace 3 o 4 días, y no ha dado tiempo que fabrique. Así que queda dudoso, tendrá que repetirse el análisis, pasar unos días, pasar una semana más o menos, para verlo. O, si corre mucha bulla, si corre mucha prisa, y dice que yo tengo que saberlo ya, pues entonces habrá que hacer desde la nariz, que ese ya tardará, ese es más complejo, como hemos dicho, porque tarda 4 horas y además el resultado puede tardar un día o 2, y ese sí es seguro. Si el de la nariz da negativo y los otros 2 dan negativo, significa que usted no ha tenido contacto con el virus. Ya digo, eso cuando después aparezca todos estos datos en Radio Ubrique, en Internet, pues será más fácil de comprobarlo y de recordarlo. Ahora quizás sea un poco más complejo. Sí, pero, no sé si tenéis una pregunta, Juan. Sí, queda claro que el más fiable es el PCR, que tiene casi... Exactamente, de la nariz. Bueno, pues en ese sentido el dato es prácticamente al 100%, no al 100%, porque bueno, en ese sentido los test siempre tienen un mínimo, ¿no? Porcentaje que puede haber error, sí, pero poco. Así que muy si fiable. Si es positivo seguro, ¿eh? Es decir, si a ti te meten el palito en la nariz y te da positivo, es positivo. Así que, mira, como esto claro, esto es complejo, hay tantos millones de personas a los que habría que hacerle test, todo este tinglado, las pruebas que se están haciendo, por ejemplo, en las residencias, o en algunas empresas, que se han hecho, porque claro, el problema es que en una empresa tú tienes a 5 personas que den positivo, aunque no tengan síntomas, y te pueden infectar al resto. Tú suponte que una empresa tiene 100 trabajadores, y ahora aparecen 4 positivos. Y dices, bueno, pues los tengo que mandar a su casa, a la mutua, para que le dé la baja, porque si no, primero, ellos van a estar infectando a los compañeros. Y además, ellos necesitan una vigilancia, porque, como todos sabemos, estos microbios, en principio, la gran mayoría no tiene síntomas, son leves, pero después hay un porcentaje de un 20% que dan síntomas, y después hay un 2 o un 3% que son graves. Es decir, que esta persona necesita una vigilancia por parte del médico, una vigilancia telefónica, que esté aislada en su casa. Entonces, yo quiero hacérselo a mi empresa, a todos mis trabajadores, ya tenga 100 obreros, tenga 50 o tenga 30 o 20. Yo quiero saber exactamente por qué, o el propio empresario, el que está contagiando a los obreros, no a los trabajadores. Yo quiero saberlo. El problema es que esto está centralizado. Ahora, por lo visto, ya no se puede hacer en la farmacia ni en un laboratorio. Esto tiene que ser prescripción médica, hay unos controles centralizados. Es decir, que es un tema gordo, porque, ya digo, en una fábrica tú tienes 5 obreros que tenga, y dentro de una semana tiene 20, y dentro de 2 semanas tiene 40 obreros dados de baja, y ya todos los planes se van al aire, ¿no? Así que es un tema delicado, y conforme vayamos saliendo a la calle, que vamos por la calle y no sabemos quién está contagiado, quién no, porque no se ha hecho las pruebas, todo el mundo irá con la mascarilla, mirando al otro de reojo, no podrá ni ir a una boda, ni a un cumpleaños, tú no sabes ya si tomarte un café en un bar, es que es un lío, ¿eh? Así que, por tanto, es lógico, ¿no? Digo, en cuanto a tu opinión, ¿qué te parece? ¿Que se hagan las analíticas o este tipo de test en las empresas? Bueno, pues más que oportuno, desde luego. Hombre, si yo tuviera una empresa, yo hablo a título particular, de una opinión particular, si yo tuviera una empresa, por la salud de mis trabajadores y por mi propia empresa, lo haría. Primero, los trabajadores deben estar protegidos, deben estar en sus casas, aislados, para que no contagie a la familia, y ni a los conviventes, ni pueda salir a hacer las compras, no pueda contagiar a nadie, y además debe estar controlado por la sanidad, por su médico de cabecera y enfermero, preguntándole los síntomas todos los días, cómo va, por si hay algo raro, ingresarlo, porque en ocasiones no, en muchos casos, pues en bastantes casos, pues desgraciadamente, son graves. No puede estar trabajando pendiente de que se cure solo, que se puede curar solo, pero puede que no, y debe tener un control. Y después una empresa, ya digo, primero por el trabajador, que es lo fundamental, y después por la propia empresa, que una empresa que tenga 20, 30, 40 trabajadores y tenga uno solo que sea positivo, pudiéndose determinar por un análisis, puede que algunos se escapen, ¿no? Porque de negativo esté los primeros días, vale, mala suerte, pero oye, todos los que pueda mandar a que se curen es fundamental. Pues yo digo, primero para el propio trabajador, y segundo, porque si no la empresa dentro de unos días va a tener que cerrar, porque no va a estar la mitad de la plantilla o la mayor parte de estos contaminados.
Unos tendrán síntomas y otros no, pero si que digo yo, de 100 hay 20 dados de baja, pues es un follón. Lo que sí que las últimas novedades que hemos visto, ¿no?, que te referías a ello, en cuanto a que a Sanidad parece que ha tomado el control de esos test también que se puedan hacer por parte de laboratorios privados. Es cierto que hacer los test, por ejemplo, en una residencia, en un centro de trabajo, está claro que eso te despeja dudas sobre las personas que están ahí concentradas y, por tanto, la utilidad está clara, no hay mucho que dudar. Pero si hablamos de test que nos podamos hacer a título individual, digo, si no tenemos, supongamos que no tenemos ningún tipo de síntomas, pero me quiero hacer el test sin síntomas y de forma muy aislada. Yo en concreto, no es una actuación que se haga en conjunto sobre una población determinada, sino de forma aislada, la verdad es que de cara al futuro no serviría para nada. Quiero decir que si tú te haces el test ahora, quiere decir que ahora mismo no lo tienes, pero dentro de 3 semanas o cuando se vuelva a eliminar el confinamiento, puede que sí que lo tengas porque lo hayas cogido cuando has ido a comprar, etcétera, ¿no? Así que tendrías que hacerte test continuos cada cierto tiempo. Me refiero a que los test sobre todo tienen utilidad cuando van en conjunto y con una actuación planificada, ¿no? Efectivamente, pero también tenía otra cosa. Supongamos que, por ejemplo, somos 3 hermanos y estamos cuidando por turno a nuestra madre o a nuestro padre, o está con nosotros. Y supongamos que yo lo he pasado y estoy curado. Significa que en el caso de que haya dudas, yo sé que yo puedo curar a mi padre, o puedo llevármelo a mi casa porque yo estoy curado, o en fin, porque lo he pasado ya. Si no lo he pasado, por lo menos, y estoy tranquilo de que estoy atendiendo a mi padre, y no, ahora mismo no tengo la enfermedad. Yo no sé si mañana la tendré, o dentro de un mes, o 2 meses, porque esto va a durar tiempo, esto va a durar mucho tiempo. Sí, y entonces, pero por lo menos estoy seguro, pero yo digo, y si yo estoy con esta tosecilla que estoy tosiendo, que yo no sé si es alergia, si es un resfriado, que es lo más corriente, todavía ha habido resfriado, y yo no sé si es un resfriado, o si esto es alergia, y yo tengo que ver a mi padre, o voy a ir a ver a mi tía, o voy a ver a mi prima, que a su vez mi prima ella está cuidando a su madre, y yo estoy con esta todo, yo no sé, ¿me explico? Sí, entonces, por tranquilidad mía, aunque lo coja mañana, pero yo sé que está todo ahora mismo. Si me hago el PCR, por ejemplo, ahora mismo no es de la enfermedad. Sí, está claro, decía, ¿no? Que si, cuando hay síntomas, está claro, además, lo lógico, y sobre todo a partir de esta etapa en la que estamos entrando, los test serán fundamentales, más que nada, sobre todo para saber si aquellas personas que ya lo han pasado y que por tanto son inmunes ya, ¿no? Exactamente. Si yo en una plantilla de trabajadores tengo 20 que están curados porque lo han pasado sin molestia de ninguna, pues mira, pues yo sé que cuento con 20, pero además, y estos 20, si alguno de ellos empieza con tosecilla, empieza con alergia, irá a un médico que le pondrá un tratamiento contra eso, pero si ya tiene el certificado de que está curado, ya no tiene que hacer la prueba ese. ¿Me explico? Ya no sé por qué hacerse las pruebas del coronavirus, porque ya se hizo las pruebas en su momento y daba que estaba curado y tenía defensas. En fin, que aparte de eso, que te permite saber, en España, supongamos, en España dicen que hay actualmente 180.000 aproximadamente personas que están en esos test y han dado positivos, 180.000. Hay quien dice que esto hay que multiplicarlo por 10, claro, 180.000. Que multiplicarlo, no se sabe por cuánto, pero que seguro que, claro, la cantidad es mayor, ¿no? Sí, multiplicado por 10 sería 1.800.000. Es decir, que serían por 2 millones. 2 millones de personas que han estado en contacto con el virus. Lo que pasa es que positivos han salido o se le han hecho los test a la 10ª parte. Si son 2 millones, en España hay 47 millones de personas, según las estadísticas. Significa que todavía quedan 45 millones que no han estado en contacto con el virus. Es decir, que no han pasado la enfermedad, ni asintomática, ni con síntomas, ni sin síntomas han tenido molestia o han tenido. Significa que quedan 45 millones. Posiblemente escasos. Muchos, hombre, todos no van a coger el virus, ¿no? Pero muchos millones sí. Y dice, bueno, para que haya una inmunidad de grupo significa, o inmunidad de rebaño significa que cuando hay muchas personas que han pasado la enfermedad o han estado vacunadas, como pasa con el ejemplo de la gripe, sirven de cortafuegos, de barreras para que el virus no pueda seguir transmitiéndose, aunque haya personas que no hayan pasado la enfermedad y no tengan defensas. Pero ya ese montón de personas vacunadas porque han sufrido la enfermedad o porque han estado en contacto con el virus o porque se han puesto una vacuna, pues van sirviendo de freno.
pero es que para eso se necesita un 70% aproximadamente, de que estén personas con anticuerpos. Pero el 70%, eso significa aproximadamente más de 30 millones de personas que tienen que haber estado en contacto con el virus, porque vacuna no hay. Vacuna no hay. Es decir, que para poder vacunarse, entre comillas, hay que estar en contacto con el virus. Y entonces todavía quedan 30 millones como mínimo para que el resto haya esta inmunidad de rebaño. Pues 30 millones de personas, eso cuando empecemos a salir tendrá que ir poquito a poco. Si no habrá muchos picos y muchas ondas. Claro. Es decir, que es un tema muy complejo. Entonces, la pregunta que tú decías, es decir, hacerse el análisis en un laboratorio local, en la farmacia, donde sea, claro, ahora lo que pasa es que hay pocos análisis y tienen preferencia, pocos test, y tienen preferencia, como hemos dicho, por supuesto, las personas que están en contacto con personas de riesgo, como son los ancianos, o personas con residencia, o personas que tienen tratamiento inmunosupresor, porque tienen cáncer o alguna enfermedad. Todas estas personas que son cuidadoras, pues deben tener, saber si están infectados o no. Eso tienen preferencia para los test, igual que los sanitarios, pero que debe haber petición de test o gestión de test para que cuanto mayor número de personas se analicen mejor, claro, para saber exactamente cuáles son las personas que deben estar aisladas y que están transmitiendo. Sí, porque, pero me refiero a que eso tiene que ser una acción coordinada, en conjunto, porque es lo que se ha hecho, por ejemplo, en países como Corea, ¿no? Si se hace de forma individual, al final esa persona puede más tarde acabar infectada, pero se trata de, a nivel de conjunto, ¿no? En la población al completo, saber qué personas lo tienen para que queden aisladas concretamente. Si se hace de forma global, es lo que se ha hecho además en Corea y en otros países donde ha dado resultados, ¿no? Sí, pero creo que precisamente, no recuerdo bien, pero me parece que fue en Corea, que en Corea podía ir a la farmacia, bueno, en Alemania, al principio de todo esto, fueron pioneros, había 1000 claro, puntos. Hay que facilitarlo, mientras más mejor, claro. Es decir, había 1000 farmacias, entre farmacia y centro, había más de 1000 sitios donde los alemanes podían hacerse el análisis. En Corea, creo que fue en Corea, donde podía ir cualquiera a la farmacia, bueno, a la farmacia, a un laboratorio, puede estar a la farmacia, no, en fin, un laboratorio privado, y hacerse el análisis por su cuenta. Pero con una cosa, que si daba positivo, tienes que informar. El análisis, que valía 150 euros, lo paga el Estado. Si te da positivo, lo paga el Estado. Y si da negativo, lo pagas tú. Es decir, porque nadie te lo ha mandado. Diferente que te lo pidiera el médico. Si va por tu cuenta y da negativo, lo pagas tú. Y dices, bueno, pero estoy tranquilo de que yo no estoy contaminando a mi madre ni a mis hijos. Pero si da positivo, te lo paga el Estado. Y te aísla, claro. Es decir, tú te vas a tu casa, te aísla, o al hospital, donde sea. Es decir, pero lo importante, que si es coordinado, debería estar coordinado, pero en masa. O hacerlo individual, y que esos resultados se transmitieran después al Estado para que el Estado lo organice, lo vaya estudiando, lo vaya organizando. Es decir, que se hace uno la prueba, ya sea pagándolo a uno en la farmacia, porque te lo manda el médico, por prescripción médica, lo que sea, pero por supuesto eso debe estar centralizado, los resultados, para que todos estos resultados tengan después un valor estadístico y preventivo, para que puedan tomarse medidas que puedan venir en beneficio de todos mediante, en fin, aislamiento, o ya por ciertas zonas permitir que se trabaje, o que se salga a la calle, o darte un carné o un algo como que tú ya estás vacunado, porque has pasado la enfermedad, ya sea con síntomas o ha pasado la infección, en fin, que... Pero es que yo por lo menos, yo procuro estar informado, porque a través de la página web, de la radio y demás, pues me gusta dar la información más actual posible, pero yo creo que todavía falta mucho por hacer en este aspecto de los análisis, que todavía hay muy poco, que hay poca información, que en fin, que todavía estamos un poco, que la gente ya se está atando un poquito también, pero claro, es fundamental el aislamiento, aunque nos atemos, pero es que es fundamental, mientras no haya otra alternativa. Es la manera de que al menos se cumpla esa cuarentena que haga que el virus no se vaya transmitiendo, que es el objetivo, y por tanto debería ir ya dando resultados, como de hecho lo está dando, aunque muchísimo más lento de lo que todos quisiéramos, desde luego. Sí, pero es que el virus va a seguir transmitiéndose, no, porque conforme vayamos saliendo, y vamos a tener que salir del confinamiento antes o después, no vamos a estar así toda la vida, pero en cuanto vayamos saliendo, simplemente con que en Ubrique, o en Madrid o en Sevilla hubiera un solo caso positivo, uno solo, es decir, dice, bueno, es que en Ubrique puede haber ahora, creo yo, 500, 40 o 20, no sé los que puede haber en Ubrique, pero basta con que haya uno que no esté detectado, esa persona esté por la calle andando, como no hay vacunas contra ellos, como no tengamos anticuerpos, la mayoría, no tenemos defensas, ese uno va a contaminar a 3 o 4,
hablando cuando vaya a un bar, cuando vaya a un restaurante, en su casa. Esos 3 o 4, a su vez, a otros 3 o 4. Cada uno de esos 3 o 4, a su vez 3 o 4. Y va a haber otro pico. Es decir, que aquí hay que tomar las medidas, las mascarillas, la higiene durante mucho tiempo, y además aislar a todas aquellas personas que sean positivos, pero para eso hay que hacer el análisis, si no sabemos si es positivo o no. Pues, yo creo que queda todavía mucho por hacer, mucho por hacer, porque ya digo, aquí no vamos a estar confinados toda la vida, ni mucho menos, es imposible, y dentro de 2 semanas, de 4, de 6 semanas, lo que sea, poco a poco saldremos a la calle, y estaremos en los bares, y estaremos en las tiendas, y saludaremos a nuestros abuelos, o a nuestros vecinos, pero el virus sigue por ahí, el virus sigue andando, que no quiere decir que ya en España no hay virus, porque aunque en España no hubiera virus, que eso es imposible, llegarían aviones otra vez, llegarían turistas otra vez de otros sitios. Está ocurriendo en China, además, de hecho. Sí, que esto hay que hacerse las pruebas, por lo menos para, el mayor, dentro de lo posible, aislar a todos aquellos casos, al mayor número de casos posibles, para que pasen la infección en su casa y se vayan vacunando poquito a poco. Muchos se van a vacunar sin síntomas y otros con síntomas, pero importante es vacunarse de forma un poco a lo bestia, no pasando el virus, no porque haya vacunas. Así que lo ideal sería que saliera un antibiótico, no un antibiótico, un antiviral, que sería, ¿no? Un fármaco, un medicamento, que mientras la vacuna no esté disponible, pues por lo menos puede haber un tratamiento contra el virus. Pero es que actualmente no lo hay. Actualmente el tratamiento es que tú puedas respirar mejor con el respirador si estás muy malito, en el hospital si hace falta que te pongan suero si tienes fiebre y no comes, entonces se hidrata, cosas así, para tratar las complicaciones, pero no para matar el virus. El virus lo mata nuestro propio cuerpo con los anticuerpos que fabricamos, con las defensas que fabricamos, que es nuestro propio cuerpo que la fabrica. Y para eso, pues, vas al hospital cuando uno está muy malito, te mantienen quitándote, en fin, todas las molestias que puedan y manteniéndote con respiración para que tu cuerpo se vaya defendiendo. Pero si tu cuerpo no se defiende, te mueres. Así de claro. Porque la infección ataca a los pulmones con la neumonía que sabemos, también ataca al riñón, también provocan coágulos, aparecen pequeños coágulos en los vasos sanguíneos que atascan impiden que la sangre llegue a los riñones, que lleguen al hígado, en fin, un fallo multiorgánico y que se muere la gente por eso. Y entonces aquí lo que hay que procurar es mantenerlo vivo a esa persona para que su cuerpo fabrique defensas, porque esa defensa, se está estudiando que aquellas personas que han pasado la enfermedad, pedirle que donen su sangre para que esos anticuerpos que hay en su sangre, en parte de la sangre que dan, pues esos anticuerpos van a servir para otras personas. Pero todavía, en fin, eso no es suficiente, es una parte más, pero que es el cuerpo el que tiene que fabricar las defensas. Y lo curioso de esta enfermedad es que, por supuesto, las personas que tienen sistema defensivo débil, sistema inmunitario débil, como son los diabéticos, las personas que tienen cáncer o tratamiento de cáncer, las personas muy mayores, pues estas personas fabrican pocos anticuerpos y están más expuestas, pero que muchas veces sabemos que personas que no tienen ninguna enfermedad, por lo menos que sepamos, pues de la noche a la mañana empiezan a ahogarse, oye, que se están muy malitos, y algunos se mueren. Es decir, que porque es que muchas veces no se sabe por qué todavía algunas personas que sin tener antecedentes de enfermedad debilitante, pues de golpe y porrazo se les encharcan los pulmones y se mueren asfixiados. Y todo lo contrario, personas de 100 años o de 90 y tantos años que hemos visto que pues se han curado y han salido adelante. Efectivamente, y gente que con 20 años, con 30 años que se mueren. Es que el sistema inmunitario de cada uno, hay una norma general, 90 y tantos % más o menos respondemos de la misma forma, pero después hay unas personas que tienen unas defensas estupendas y ya pueden tener 100 años que no hay virus que pueda con ellos, y sin embargo hay otras personas que son atletas, o personas que son también, y por lo que sea tienen un sistema inmunitario que falla en algún aspecto y le coge el virus y va por él, Es decir, tanto lo uno como lo otro son casos raros, pero que lo hay. Y después hay la gran inmensa mayoría de las personas que todo relaciona más o menos igual. Unos le ataca más porque hay más virus, otros menos, otros, sí, pero que este virus, es decir, el virus no se puede fiar ni un pelo, porque hoy está simplemente con una tosecilla que parece un resfriadillo y mañana te está ahogando, Es decir, que por eso es saber si lo que yo tengo es un resfriado o es el virus.
no es lo mismo, porque yo sé que de un resfriado no me voy a morir mañana, lo más probable, ni me voy a acercar, pero con este virus es diferente, sí, es diferente, y más si soy cuidador de una persona, pues o estoy en relación con otras personas. Por ejemplo, yo me pongo en la piel de las personas, de las trabajadoras del hogar, las trabajadoras o que son cuidadoras de la ley de dependencia y cosas similares, o que están en centros de mayores, de Alzheimer, de rehabilitación, y estas personas yo creo que son héroes, esos sí que son héroes, porque van de un lado a otro con un cuidado exquisito, porque sabe que está trabajando con personas cuyo sistema defensivo inmunitario no es igual que una persona joven, y tiene que tener una higiene, unos cuidados, y después, por supuesto, todas estas personas que están en los mercados o trabajando con un grupo de personas en los mercados de abastos, las tiendas o los sanitarios, cuando van a sus casas, dice, bueno, llevaré yo el virus a mi madre que está allí, o a mis hijos, o a mi mujer. Sí, que al menos no les pasa nada por esos jóvenes, pero si tienen que estar a mi mujer y yo estoy trabajando, ¿quién cuida a mis 3 hijos? O mis 2 hijos, o lo que sea, ¿no? Así que yo quiero saber si, por lo menos si el factor que yo tengo ahora es que estoy o no estoy infectado, o se puede preguntar más de uno. Es un tema, que esto de los test no es cosa tonta, así que un test, aunque ya digo, debe estar centralizado los resultados para llevar a un estudio por la administración central, muchas personas quisieran hacérselo por su cuenta, hay muchas empresas, Sí, está claro que además cuando estamos hablando de residencias, empresas y bueno, pues o personas, como vamos a comprobar a continuación, las preguntas que nos llegan de nuestros oyentes, como tú decías, ¿no? Personas que estén cuidando a personas mayores, pues es lógico y bueno, pues además esto quitaría de una duda, de un sin vivir importante. Vamos con esas preguntas, si te parece, Antonio, para finalizar. Juan Carlos, antes de, para que no se me pase, si me permite, un saludo, que no hice al principio, y quisiera dar un saludo y un abrazo muy fuerte, especialmente, bueno, a todos, por ejemplo, por supuesto a todos Ubrique, que están confinados, que todos, como todos los españoles, estamos aquí en esta situación un poco no, muchísimo, muy extraña, pero un abrazo y mucha fuerza a todos los trabajadores y a las hermanas de la residencia de ancianos, porque lo que están pasando, los que están trabajando, los que están sufriendo, muchas veces es muy difícil ponernos en su lugar, porque para eso habría que estar allí, pero imaginándonos por las circunstancias, todos sabemos las circunstancias que se han dado, tan duras, y en fin, y cosas que no se pueden decir quizá y que no nos pueden decir, pero que les gustaría decirlo, pero que no pueden decir por lo que sea, y que estarán sufriendo, estarán padeciendo, y yo creo que esa fuerza y ese reconocimiento y ese cariño de todos los ubriqueños debe estar con ella, esa fuerza. Así que un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los trabajadores, sanitarios, limpiadoras, cocineras, en fin, todo el personal, y a todas las hermanas que gestionan nuestras residencias de ancianos. Pues nos quedamos, como decíamos, con esas últimas, con esas preguntas por parte de los oyentes antes de finalizar. Quisiera que don Antonio me aconsejara, mi hija padece de alergia, hasta ahora no estaba tomando la medicación, tan solo ha utilizado el aerosol. Lleva unos días con muchos estornudos y lleva unos días asfixiándose. Hoy ha empezado con el tratamiento que ella tenía por la doctora de alergología. Lleva un mes sin salir. Estoy preocupada porque el padre sale y la hermana duermen juntas. Yo tomo todas las medidas de higiene, me preocupa que lo coja, se refiere al coronavirus, evidentemente, y se le complique con su alergia. Sí, las personas que tienen alergia son unas personas que si tuvieran la infección por coronavirus tienen un poco de mayor complejidad, porque además, como es respiratorio, es una infección que afecta sobre todo a insuficiencia respiratoria, los casos graves. Si una persona alérgica, los bronquios los tiene más sensibles, se les cierran con mayor facilidad. Entonces, en mi opinión, lo único que tiene que hacer es observarla. Si ella tiene los mismos síntomas que años anteriores, pues vale, será simplemente alergia. Pero si nota que tiene un mayor ahogo o que aparece fiebre, porque la alergia de por sí no da fiebre, aparece fiebre, ya son síntomas, un mayor cansancio, que se cansa, subir escaleras, hace cosas que normalmente ella con su alergia nunca lo ha tenido, o que se ahoga más, que dice, oye, yo estoy peor de la alergia, o que tiene fiebre, ponerse en contacto con su médico de cabecera o con Salud Responde, y explicarle los síntomas, por si tiene que hacer, si tienen que llevar un seguimiento especial. Y otra cuestión, por ejemplo, otra oyente dice,
una oyente que cuida de su madre mayor, comenta que si a ella le pueden hacer el test sin tener carnet de cuidadora, ya que a quien cuida es a un familiar, pregunta si tienen la misma prioridad que las cuidadoras profesionales. Esa es otra de la historia que, claro, el tiempo en la radio es el tiempo. Una cosa que voy a comentar, hay muchas personas, y yo creo que la inmensa mayoría, que son cuidadoras familiares de su propia familia, de una tía, de una madre, de un padre, de un hijo que tiene algún problema. Y entonces estas personas, en mi opinión, deberían tener la misma consideración de cualquier otro cuidador. Quizás tenga prioridad aquellas personas, como las que los trabajadores que van a domicilio, que atienden a varios, por supuesto. Entonces estas personas que atienden a varios, por el número, por supuesto tienen prioridad, pero seguidamente, de mi opinión, deberían hacerse los test o las pruebas a aquellas cuidadoras que sin estar registradas como tales, otras sí. Hay un sistema que es personas que ya tienen alguna minusvalía reconocida por la edad, por lo que sea, y tienen un cuidador, que entonces estas personas cuidadoras deberían tener una prioridad, porque si se resfrían, ya queda la duda de si esto es un resfriado o si estoy cuidando a mi madre y tengo el virus y se lo voy a contagiar a ella. Es decir, diferente, por ejemplo, yo o cualquier otra persona que no tenemos otro problema, ¿no? Otra misión, pero aquellas personas que tienen que cuidar a un familiar, por supuesto, en mi opinión, deberían ir en siguiente lugar, a hacerse por la seguridad social, que el médico de cabecera le prescribiera que se hiciera la prueba, ya fuera en el consultorio, en la farmacia, donde estime el Estado, ¿no? Donde estime la autoridad sanitaria, pero que son personas muy importantes de cuidar. Pues con esa cuestión ahora sí nos vamos a quedar con nuestra escuela de salud, porque estamos ya agotando el tiempo de la mañana, pero Antonio, no sé si algún apunte que se te haya quedado fuera, que quieras comentarnos. Pues nada, que durante la semana de todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta en concreto de este estilo o cualquier cosa esa, no tengo ningún inconveniente en contestarla, la puede dejar en Radio Ubrique, ellos me lo comunican y se lo comunico directamente a ella, o si es algo de interés general, pues no tengo inconveniente en 2 minutos, en 3, pues hacer un pequeño inciso y contestar alguna pregunta cualquier día de la semana. Pues ahora sí, con la participación de los oyentes, como siempre, que agradecemos. Y por supuesto de nuestro colaborador habitual, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, nos vamos a quedar en esta nueva edición de la Escuela de Salud. Y bueno, pues ya casi en un par de minutos regresaremos para poner el punto final también a esta edición de la mañana. Antonio, como siempre, muchas gracias. Hasta otro día, un saludo a todos. Un abrazo.